Hola, no sé si ya estoy apareciendo y si ya terminó o no Gonzalo. Si alguien, si alguien me tira una mano, les agradezco. Hola, ahí van apareciendo. Bueno, ahí van apareciendo. Lo que yo no puedo, estoy viendo a ver si con el celular puedo llegar a ver bien, puedo llegar a ver, aunque sea, para poder charlar un poquito más con ustedes. Todavía me sigue apareciendo Gonzalo como que está transmitiendo. No sé si ya, no sé si ya terminó o no. ¿Terminaste, Gonzalo? Bueno, no tengo ni, ni idea. Esto es así. A ver, bueno, ya están todos acá, así que lo voy a dejar así como está y no lo voy a poner en el celular, porque yo en el celular la verdad es que veo mejor, veo, acá no veo preguntas de ustedes, lo cual para mí es una cosa bastante espantosa, más en un tema como este. Ahí me pone el nuevo comentario, alguien comentó algo, allá hay dos, pero yo no los puedo ver. A ver, dos se unieron. A ver si alguno escribe un comentario y me aparece. No me aparece. Hay ocho comentarios, según me dice acá, que puede ser que se hayan unido simplemente o que hayan puesto un me gusta o alguna cosa por el estilo. Bueno, así estamos. La idea mía era preguntarles qué piensan ustedes que es el poder, pero no sé si lo voy a poder leer o no. A ver si alguno me pueden. Y de paso veo, si no, lo doy así más solo y listo. A ver si alguno me puede decir que para ustedes qué es el poder, qué es el tema, ahora sociológico. Antes estábamos viendo desde un punto de vista histórico, historia de las ideas, ahora estamos viendo hoy en día. ¿Está? Y reitero la pregunta, ¿qué es el poder? Alguien contestó, pero yo, como es habitual en esta computadora, no llego a ver, no llego a ver. Espérenme un segundito, porque la verdad que es mucho más piola esto de intercambiar con ustedes, pero no, no sé si voy a poder. A ver. Bueno, y Gonzalo sigue transmitiendo y no se enteró. Le voy a avisar a Gonzalo que sigue. Hola Gonzalo, estás transmitiendo todavía. Poné cerrar la transmisión y guardar, a ver si me aparece a mí en mi celular. Y si me podés ir mandando, a medida que los chicos vayan haciendo algún mensaje por WhatsApp, te agradezco. Gracias. Perdonen, chicos, ¿eh? Sí, Gonzalo, todavía no cerraste tu transmisión. Cerrala, cerrala y guardala. Cerrar y guardar. Bueno, listo. Entonces hace una cosa, te pido que si hay, yo pregunté a los chicos yo le pregunté a los chicos qué es el poder. Como yo no veo en la computadora esta de escritorio que tengo los comentarios, porque es muy blanca, no veo nada, si me podés ir mandando por WhatsApp los mensajes y le voy contestando. ¿Dale? Dale, gracias. Bueno, parece que ya está. Bueno, si hubo algún comentario, me lo va a tirar ahora y si no hubo ninguna, empiezo. Bueno, parece. Muy bien, el tema de hoy es el poder. Si hay algún comentario me los va a ir tirando Gonzalo, a medida que ustedes los vayan haciendo. Eh, el poder en términos actuales, digamos así, ¿no es cierto? No estamos pensando en este momento
en la Edad Media, no estamos pensando o sea, justo se enganchaba Santo Tomás como el fin de la Edad Media con el tema del poder y del bien común, que es el que me toca a mí desde un punto de vista más sociológico, digamos así, o de un punto de vista de la política, ¿no es cierto?, de la ciencia política. Ustedes habrán visto hasta cansarse en el CPO o en distintos cursos el poder como capacidad de imponer la voluntad, ¿no es cierto?, como capacidad de imponer la voluntad del gobernante en una forma legítima. O sea, el concepto de Max Weber o, por el contrario, habrá muchos seguramente que adhieran al concepto de marxista o a un concepto marxista más actualizado, digamos así, en el cual el poder es una forma de encubrir o de tapar una relación económica de explotación, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Pero siempre es una voluntad que se impone, o sea, en el fondo es una violencia legitimada, en ambas concepciones, o sea, esto es bastante extraño, ¿no es cierto? Eh, Porque en definitiva, si bien Max Weber está diciendo algo que parece contrario a lo de Marx, solamente tiene sentido si uno acepta que el Estado es un instrumento de dominación de la clase dominante. O sea, ambas concepciones en el fondo piensan más o menos parecido. ¿Tá? El poder es un instrumento de dominación para unos y para otros es la capacidad de imponer la voluntad en forma legítima, que viene a ser lo mismo, dicho de otra manera más elegante. Estuve leyendo bastante una autora, que ya saben que me gusta, Hannah Arendt, que tiene un librito muy lindo, lo voy a mostrar porque realmente vale la pena, Crisis de la República. En la segunda parte habla sobre el tema de violencia y poder, pero tratando de distinguir entre una y otra, de alguna manera nos ilumina de qué estamos hablando cuando hablamos del poder. No es fácil hablar del poder, es mucho más fácil hablar de qué sé yo, de la política, del gobierno, de muchas cosas, pero no hablar propiamente del poder, porque es algo así como que se nos escapan entre los dedos, no es fácil, por más que uno esté todo el día con el tema de la ciencia política, definir qué es el poder. Quien mejor en alguna medida lo ha hecho es Bertrand de Juvenal en un libro que se llama Poder, en el cual con todas las letras va a decir que la guerra pertenece a la esencia del Estado. ¿Tá? O sea, y que en definitiva el poder es mandar y ser obedecido. O sea, el poder es la eficiencia en el mando. Ello, dar una orden y que el otro me obedezca, o es la capacidad de pelear con uno que está afuera. Curiosamente, en esta concepción del poder, entendida en el fondo como una violencia legítima, pero en definitiva violencia, coinciden hasta con Mao Zedong, ¿no es cierto? Poder, ¿qué dice Mao Zedong? Poder es lo que sale de la punta de un fusil. La capacidad de imponer a otros las cosas, pero que sale de la punta de un fusil. O sea, está diciendo el poder, en definitiva, es violencia. Parafraseando a San Agustín, ¿se acuerdan la vez pasada? Que hablaba de que era distinto un reino si era de bandidos a un grupo de ladrones, ¿no es cierto? Que en el fondo el ladrón le decía al rey, bueno, vos serás rey, pero en el fondo no sos más que un grupo más grande de bandidos. Podríamos decir en qué difiere una orden dado por un policía de una orden de un pistolero. Podemos preguntarnos, ¿cuál es la distinción? ¿Tá? Si la distinción es solamente por el tema del lado de la violencia, uno es una violencia legítima, el otro es una violencia ilegítima, y no hay mucho más que eso. Siempre es una especie de absoluto que se impone. Y acá prácticamente todos los autores actuales lo ven de esta forma. Freud, Jean Mourois, Carl Smith,
Freud no llega a ser fascista, pero Murray y Carl Schmitt son fascismo, disfrácenlo como quieran, pero es fascismo. La pregunta es, ¿podemos distinguir el poder de la violencia? O simplemente el poder es una violencia mitigada, más domesticada, porque está institucionalizada. O es una violencia así, digamos, como se dice, un poder suave, ¿tá? Nos manejan por las redes, nos manejan por los medios de comunicación, pero en el fondo se nos sigue imponiendo nuestra libertad. E imponerse a nuestra libertad, si no es violencia, díganme qué es violencia. Siempre en estos casos el poder está visto como un absoluto, de alguna manera viene del absolutismo. Es interesante, acá Arendt dice incluso la burocracia es muy violencia, porque la burocracia es la violencia de nadie, es la peor violencia. Porque la violencia de un rey, yo por lo menos lo odio, me puedo levantar contra él, puedo intentar hacer una revolución, puedo intentar matarlo, puedo intentar 50 cosas. Ahora contra un Estado burocrático en el cual prácticamente no aparece ninguna cara, ¿qué hago? Este dominio de nadie, el Estado propiamente burocrático, puede llegar a ser, no siempre obviamente, el más violento de todos. Psicológicamente el poder, visto así, como violencia, digamos, es una voluntad de poder, y a veces se habla de una voluntad de sumisión, como si el que se impone, el otro fuera un sumiso que bueno, lo obedece porque se lo banca de alguna manera. Ahora, todo esto en alguna medida viene de una visión descriptiva del poder, entendido como relación de mando y obediencia, un poco la idea de Max Weber, sin profundizar demasiado en lo que estamos diciendo, desde el punto de vista filosófico, como si hace Arendt. O sea, se estudia fenomenológicamente el poder como ciencia política y se olvida que parte de esa ciencia política también es la filosofía política, el porqué de las cosas. Porque en definitiva ningún hombre tiene que obedecer a otro como tal. Yo no tengo por qué obedecer a nadie, ninguno de ustedes me tienen por qué obedecer a mí como tal. Entonces, ¿por qué existe? Porque en toda sociedad existe esa necesidad de que exista un poder, una obediencia. Entonces, acá lo que Arendt nos va a decir es que hay que distinguir claramente este concepto de violencia de otro concepto que ella ve no solo en la sociedad griega, a la cual se refiere particularmente, digamos, a Atenas, a la polis, también a los romanos, incluso la Edad Media, los antecedentes que dio el otro día Santi, especialmente la Revolución Norteamericana. O sea, poder y ley no se basan en el mando y la obediencia, no se basan en el mando y la obediencia, sino que se basan en algo así como una especie de consenso social por el cual se crea la ley y esa ley es a la que obedecemos. El gobernante es simplemente aquel que está mandatado por nosotros para llevar adelante esa ley en la que la sociedad se ha puesto de acuerdo. O sea, en definitiva es el poder del pueblo, en definitiva. Tampoco es un poder del pueblo al estilo Rousseau, digamos, un poder en que la mayoría se impone sobre la minoría y se acabó la historia, ¿no es cierto? No, porque esto también es violencia, obviamente. Estamos hablando de un consenso social muchísimo más amplio que se manifiesta en nuestra forma de gobierno en la Constitución. No necesariamente lo mejor es occidental y cristiano, perdón, mi anterior expositor. Ha habido formas muy interesantes, el confucianismo, China, bueno, hay otras posibilidades, digamos, todo el Medio Oriente, los hebreos, los fenicios, bueno, ha habido otras formas, no todo lo europeo es necesariamente tan bueno. Lo europeo, de hecho,
ha llevado a esta locura de pensar que el poder es igual a la violencia. Bueno, y Arendt nos dice que no, que en realidad el poder sale de esa unión de los muchos, de ese ponernos de acuerdo, de esas leyes que salen de ponernos de acuerdo, y de esas leyes de ponernos de acuerdo, esa constitución va a venir justamente el mismo control del poder, que es la división de poderes, el control de constitucionalidad, que se habló muchas veces en la clase anterior, la posibilidad de la desobediencia, ¿eh? Y dice, a mí me gusta mucho este pedacito de lo que dice, que hay que distinguir y no llamar a todo lo mismo. No es lo mismo poder, o sea, el poder es la capacidad para el autor, la capacidad humana para actuar concertadamente, o sea, saca el poder de la violencia, ¿eh? Saca el poder de la violencia. ¿Por qué? Porque lo central es actuar concertadamente, ponerse de acuerdo. En cambio, la violencia es básicamente instrumental. Cuando hay violencia, en general sale de una punta de un fusil, sale de una tele que se nos impone, sale de un grupo científico que nos dice las cosas hay que hacerlas así o asá. No estoy hablando de la situación actual, estoy hablando de una tecnocracia, por ejemplo. O sea, sale la violencia siempre necesita instrumentos que multiplican la capacidad de esa persona sola. La persona sola en general lo que necesita es ponerse de acuerdo con otras y de ahí viene justamente la política, que es poner de acuerdo, y de ahí viene el poder. Y ella va a distinguir entre el poder, la potencia, que ese sí es un individuo fuerte, que va a tratar de imponerse, eso existe, digamos, tampoco se puede negar, la autoridad, que él se caracteriza por el reconocimiento de aquellos a los que nos piden obediencia, digamos. Uno, ¿a quién le da autoridad? Uno le da autoridad a aquel que normalmente se la gana, aquel que, por decirlo de alguna forma, moralmente se la merece. ¿Tá? Si el gobernante no tiene autoridad, no le queda más remedio que imponerse por alguna forma violenta. Y este es el punto para mí central de Arendt, esta distinción entre poder y violencia que normalmente no hacemos. No, ni ustedes ni yo siempre creí que el poder era simplemente la capacidad de mando y la capacidad de obedecer. Ahora, si uno lo piensa 4 minutos, dice, puta, en realidad me está, perdón la mala palabra, es obvio que me están diciendo que el poder, en definitiva, es violencia, nada más que legitimada por un orden jurídico. Eso es mentira. El orden jurídico lo que hace no es legitimar la violencia, sino transformar esa violencia que puede existir y que muchas veces existe, de unos contra otros, qué sé yo. En general, las sociedades se terminan poniendo de acuerdo, arman su constitución y de allí en más el poder es algo así como una violencia convertida, convertida. Y deja de ser violencia al transformarse, para transformarse en un acuerdo social, que, bueno, tiene que poner reglas a sus miembros. Esto lo dice Calvet, en realidad no lo dice Arendt, ¿no es cierto? Arendt con la violencia no quiere saber nada. Calvet dice no hay que tenerle tanto miedo a la violencia se puede convertir en poder mediante un acuerdo social, mediante en definitiva el reconocimiento mutuo. Es lindísimo lo que dicen los dos, es lindísimo. Es lindísimo porque en realidad el que ejerce el poder cree que tiene poder y un día sale a la calle y no lo tiene más. Y se le acabó. Y se le acabó. O lo impone y ya no es poder, sino que es violencia, lo impone con los tanques, o un día no tiene más poder. Piensen cuando cae el muro de Berlín, ustedes no sé ni si vivían, creo que no, la mayoría, ni habían nacido. Había un poder absoluto, básicamente violento, una coerción social terrible, y en algún momento, en poco tiempo, la gente empezó el movimiento de solidaridad en Polonia, que se animó,
eh, empezaron otras cuestiones geopolíticas, la existencia de un papa polaco, Reagan, que con el tema de los misiles, digamos, y la computación, los rusos no llegaban por ser una sociedad cerrada, y una sociedad cerrada no es posible crecer científicamente sin libertad. Y ese gobierno perdió legitimidad y en un minuto cayó, o sea, el día que un tipo dijo paso el muro y los soldados dijeron, ¿y por qué vamos a matarlo? En lugar de ser uno el que pasaron, fueron cientos en una noche. Y después se pusieron a romper el muro y se acabó. Está bien, uno podrá decir esa violencia duró 70 años, más o menos, porque tuvo momentos de más violencia o de menos violencia, ningún régimen dura demasiado tiempo sentado sobre la violencia, pero bueno, dura un determinado tiempo. Y además, el Imperio Soviético es una cosa importante, digamos, ¿no? O sea, ningún líder propiamente violento, o sea, que ya ha perdido, por decirlo de alguna forma, el liderazgo, eh, puede de verdad ejercer el poder. Muy bien. Entonces, el poder supera esa violencia primigenia mediante la libre unión social, es un reconocimiento mutuo. ¿Es un reconocimiento mutuo para qué? Nos ponemos de acuerdo para buscar lo que consideramos bueno. ¿Tá? Acá la definición mía en este sentido de bien común no va a ser tan estricta como la que nos estaban contando recién, sino que más bien vamos a hablar de bien común de un punto de vista sociológico, como aquello que el conjunto de la sociedad percibe como bueno. ¿Mm? O sea, nunca una sociedad va a seguir aquello que cree que es malo. De una manera o de otra, siempre el que gobierna va a tener asentimiento de la mayoría de la sociedad y también de los que pierden, en el caso de una sociedad democrática, porque de una forma o de otra la gente termina creyendo que lo que se propone es bueno. El problema es cuando hay, a ver, no dos o tres contrincantes digamos, para ser gobernantes, sino que hay dos o tres, o dos en general, ideas de derecho muy distintas. O sea, cuando se quieren dos constituciones distintas, o sea, en el fondo no hay acuerdo social. Se quieren dos formas que son realmente distintas. Quizás ahí en nuestro país, ojalá que después de esto, pero lo dudo mucho, tengo que ser sincero, logremos salir de esa especie de cosa que siempre venimos entre unitarios, federales, lo popular y nacional y el liberalismo por el otro lado, como si fueran cosas incompatibles, o sea, o queremos vivir en común o, o ¿qué vamos a hacer? Siempre vamos a seguir viviendo así. ¿Eh? Y ahí todos tenemos que aflojar un poco, digamos, todos tenemos que aflojar un poco para llegar a una idea que de hecho está en nuestra Constitución. Nuestra Constitución va sumando todos los aportes de todo tipo, digamos, ¿no es cierto?, de sus distintas reformas, para llegar a esta idea de bien común que está plasmada en ella, aunque no lo diga expresamente de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién gobierna? Tiene un determinado consenso social, pero un consenso más profundo, que ya forma parte de la esencia del poder, que es ese pacto social por el cual todos nos ponemos de acuerdo en vivir de una determinada manera, o al menos no hemos sido nosotros los que nos hemos puesto de acuerdo, pero asentimos todos los días al no irnos del país o al bancarnos al gobernante, nos guste más o nos guste menos, suponiendo que nos vamos a caer en una dictadura del lado que sea, ¿no es cierto? Y entonces ahí vamos a tener los dos polos, los dos polos claros de qué es en definitiva el poder. El poder no es ni puro dominio, ni pura dominación, ni puro bien común. ¿Tá? El bien común no existe desgajado de la posibilidad de un orden jurídico, un Estado,
un orden que algunas veces se impone, incluso se impone coercitivamente, y unas pocas veces puede imponerse por la violencia, que me perdone Arendt, un desalojo, no sé, estoy pensando en casos muy puntuales. Y entonces, cuanto más cerca esté, perdone, pero mis manos están al revés, digamos, hacen como un espejo. Entonces pienso en poder, pero se me levanta la del otro lado. Bueno, cuanto más cerca esté la dominación, el poder, dicho normalmente, de lo que una sociedad ve como bueno, más cerca está, menos violencia va a haber. Es sencillo, porque básicamente va a haber consenso. Puede haber consenso en algunas situaciones, la mayoría de las veces no están tan cerca. La sociedad, alguna parte está cerca, otra no está tan de acuerdo, pero hay un consenso básico, hay una autoridad que uno respeta, hay una legitimidad que uno respeta. Cuando, por el contrario, de un lado queda la violencia, del otro lado, o sea, está muy lejos el bien común, esto ya deja de ser poder para ser violencia. ¿Por qué? Porque me tengo que imponer con los sables, con los fusiles. Me tengo que imponer no con la policía dando vueltas, sino con la policía dando palos, que es una cosa bastante distinta. Entonces, y acá viene una definición que me gusta mucho de Bourdieu, están en mi libro, ahí en el Drive está, dice el capítulo 3, que se llama El Poder, y justamente habla un poco de todo esto que estoy diciendo, quizás menos profundo, lo escribí ya hace 15 años, como fuerza al servicio de una idea. O sea, fuerza, potencia, capacidad de imponerse incluso, al servicio de una idea. ¿Qué idea? La idea de bien común. Pero no una idea de bien común estática, como puede ser quizás en Santo Tomás, sino una idea de bien común práctica, de lo que la sociedad ve como bueno. Las metas reales que tiene una comunidad. Para San Agustín, lo que la sociedad ama, ¿se acuerdan? Cada sociedad es distinta según lo que ama. Y conocemos cómo es una sociedad por lo que ama a ella. Y este poder, entonces, tiene un carácter comunitario, tiene un carácter moral, nace de la misma comunidad en el reconocimiento de unos a otros. El valor del poder está en la autoridad, que en definitiva es moral. Y termino en 2 minutos, dejo 10 minutos si quieren preguntar, y si no, corto. Igual no me digan que tienen mucho que hacer, porque no les creo. Que es el tema del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Hay un momento en el que el poder, cuando realmente llega a hacerse una constitución, esta idea de poder, digo poder en el sentido de dominio o fuerza, y bien común se unen, se arma un Estado de Derecho, de alguna manera se institucionaliza el poder a través de esa constitución y que tendría que estar sometida al derecho natural, según nos contaba recién Gonzalo. Más que hablar de derecho natural, en mi caso voy a hablar de sometida a la idea de los derechos humanos, en la cual vamos a coincidir todos. Derecho natural por ahí es un poquito más complicado de coincidir, pero en el fondo es lo mismo. Y esta primacía de los derechos humanos es la que, y un sistema por el cual se elige quién nos gobierna, porque si no cada vez es un despelote, cada vez es un problema, cada vez es una lucha, nos da la idea de un Estado de Derecho, un Estado en que se rige por una Constitución, las autoridades son elegidas conforme a esta Constitución, la legitimidad viene de allí, hay división de poderes, hay control, ¿está? Dos ideas más y termino, de Bourdieu. Esta idea de reconocimiento hoy en día, dos cosas. Participación en la política real, que hay poca y nada, y representación, que también tenemos un problema grande con saber quién nos representa y por qué. O sea, a ver, en el fondo, para que todo esto sea verdad, la distancia entre gobernantes y gobernados tiene que ser pequeña. Tiene que ser pequeña. Uno tiene que poder estar del lado de los gobernantes o del lado de los gobernados.
Y cuando esto está así, estamos en presencia de una democracia o de una república real, digamos, ¿no es cierto? O sea, en el cual la libertad primigenia, la libertad de hombre se manifiesta en esa igualdad, en ese reconocimiento, no solamente en la igualdad, sino en el reconocimiento de esa igualdad que nos lleva a la fraternidad, a la solidaridad, digamos, ¿no es cierto? Eh, Ahí van a encontrar en el libro algunas ideas sobre el bien común y cómo se relaciona con la idea de subsidiariedad, también se relaciona mucho con la idea de solidaridad. Eh, pero si ustedes lo piensan un minuto, esa pregunta que se hizo en la clase anterior sobre si el bien individual es el bien común, le digo claramente que no, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo. Y entonces cuando nos pusimos de acuerdo, cedemos todos un poco en función del bien social. Ahora, el bien del Estado es el bien social, también les digo que no, bajo ningún punto de vista. El bien del Estado no es el bien común ni a palos. Nunca el Estado puede estar por encima de la persona humana, jamás. Jamás. Si el Estado está por encima de la persona, se violan los derechos humanos. Y entonces usted me dice, doctor, que por un lado no y por el otro tampoco. Sí, obvio. ¿Tá? El poder es el conjunto de las condiciones para que las personas y los grupos alcancen su propia realización. Pero su propia realización no puede, como dijo Gonzalo al final, no solamente no puede jorobar a los demás, que sería una idea liberal, límite, sino que nos hemos puesto de acuerdo. Estamos viviendo juntos. No es que somos islas que uno llega hasta una parcela y otro hasta la otra y entonces yo no lo jodo y él no me jode. Es mucho más que eso. ¿Eh? El poder, en definitiva, es un gran acuerdo social. ¿Eh? No un acuerdo social de estos mentirosos que salen en el diario, sino un acuerdo social real, verdadero. Bueno, ¿y cómo se busca ese bien común? El principio de subsidiariedad, ahí está explicado. Normalmente los liberales dicen el principio de subsidiariedad es que el Estado se limite a lo suyo, que haga las dos o tres funciones esenciales que tiene: justicia, seguridad, alguna cosa más. Salud no, por ejemplo, hoy es obvio que salud sí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente la subsidiariedad hace que ese Estado que tiene algunas funciones a veces tenga que coordinar funciones que quizás no sean tan propias, como puede ser la educación, supongamos, no pongamos en el caso de salud, o en algunos casos tenga que directamente ocupar las funciones de tipo personal. Una familia, mueren todos, queda un chiquito solo, ¿quién lo cuida? No es que el Estado si quiere se ocupa y si no quiere no se ocupa, punto. ¿Tá? Entonces el principio de subsidiariedad es que el Estado hace lo que debe hacer, en primer lugar. En segundo lugar, coordina un montón de actividades, por ejemplo, la actividad financiera. La actividad financiera, si no se coordina, nos comen a todos. Bastante sencillo. Los bancos, la salud, el Estado tiene que coordinar, es obvio, la educación. Y en último lugar, el Estado no es que si no queda, no es que no actúa, porque no, actúa. Si lo personal no se puede hacer, la función que está asignada a una persona o un grupo social no puede realizarse, el Estado tiene obligación de actuar. Visto al revés, la persona tiene sus propias garantías frente al Estado, que el Estado no se puede meter, porque no es necesario, tienen que aceptar esa coordinación del Estado para un montón de cosas y tiene que darse cuenta que el Estado tiene algunas tareas propias que en cada sociedad no son exactamente las mismas. Yo no estoy hablando acá de un Estado, de un bien común de tipo filosófico, sino de un bien común más sociológico, digamos, en lo que nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, queda un ratito, quedan 10 minutos. Me encantaría saber algunas preguntitas, si no me voy a quedar mirándolo los 10 minutos, hasta que ya uno se fue, de 25 bajó a 24, dijo ya está, se acabó, chao. Porque no veo a ver si hay alguna pregunta por ahí la veo, a ver. No sé si
si se entiende la idea de la relación entre lo que normalmente llamamos poder o dominación y bien común. Ese quizás es el punto central, ¿no es cierto? Que el poder incluye ambas cosas, incluye la búsqueda del bien común, incluye la dominación, lo que normalmente llamamos poder o coerción, digamos, ¿cierto? Y cuanto más alejado esté el gobernante de la búsqueda del bien común, en algún momento ya no va a ser más poder, sino que va a ser violencia. Yo dudo que ustedes estén de acuerdo con esto, dudo absolutamente. Yo sé que ustedes eso tienen una concepción marxista, en la cual desconfían del poder porque son los poderosos sobre los pobres, o una concepción beberiana, supuestamente realista, en la cual el poder es simplemente la dominación de uno por otro, legitimada por un aparato jurídico llamado Estado de Derecho, dice poco, ¿no? Bueno, no sé si hay alguno más, parece que no hay preguntas. Por ahí algún amigo me puede preguntar algo, Gonzalo, que te veo por ahí. Por ahí me podés hacer una pregunta vos, no hay problema. No me hacen preguntas ni mis amigos, es complicado el asunto. Bueno, ya se va el segundo. Volvió, me dice no sé quién. Ah, se había tildado. Bueno, está. Perdonen, se había tildado. Entonces se estaban yendo porque se había tildado. Ahora parece que volvió, me sopla por la chicharra, que es un WhatsApp. Gonzalo, que de buenazo que es, me está tirando una pregunta. Si ustedes escriben la pregunta, él me la sopla en la chicharra. ¿eh? Preguntan, ¿cómo se llama el principio de esto último que explica? No sé qué es lo último que... Ah, el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad. Que cada uno debe hacer lo suyo, en segundo lugar debe coordinar y en tercer lugar debe hacer lo que el inferior no lo puede hacer. El principio de subsidiariedad está explicado bastante en el libro que ustedes tienen en PDF, ¿no? Si hay alguna otra pregunta, acá Gonza está como loco transmitiéndome en vivo y en directo de todas las preguntas a ustedes que yo de acá no puedo ver y no sé cuánto tiempo más de batería me queda. Sí, me quedan 18 minutos, así que hasta las 8 se me quedan 6 minutos más para contestarles lo que sea. No tomé un mate con Gonzalo y qué sé yo. Y hay algunos de ustedes que se quieran quedar a comentar cualquier tema. No sé si todo esto, por ejemplo, cómo lo ven en la situación actual que estamos viviendo, si creen que esto del poder tiene algo que ver con lo que estamos viviendo. Hay mucho, hoy acá dice que hay 2 nuevos comentarios, pero a ver, subsidiariedad. No veo. Le preguntan la facultad de ejercer la voluntad propia por sobre la de otros. La voluntad de ejercer la voluntad propia por sobre la de otros. Y eso a ver, alguien tiene que llevar adelante el ejercicio de la autoridad, pero no es la voluntad propia. Es el ejercicio de la autoridad para la consecución de aquello que la comunidad se ha puesto de acuerdo como fin de ella misma. Obviamente que va a haber siempre una autoridad, eso es obvio, pero esa autoridad no puede hacer lo que quiera. Es más, la cuarta vez que diga una estupidez, en una situación como esta, pongámosle, se ve muy rápido, nadie le va a dar bola. O sea, y hay que darle bola, por Dios, que esto salga bien y sean buenos nuestros gobernantes, porque si le meten la pata es complejo, ¿no? Muy complejo. Pero si lo hacen 10 veces seguidas, se pierde la autoridad, se pierde el poder. A ver si entendí la pregunta. Le preguntan la facultad de ejercer la voluntad propia por sobre la de otros. No sé qué es la facultad de ejercer la voluntad propia por sobre la de otros, pero digamos, en el ámbito mío yo puedo ejercer mi voluntad como quiera. En el ámbito
de la sociedad, mi voluntad tiene que respetar en primer lugar a los demás y de ser posible construir con los demás. Y en el caso del gobernante es igual, exactamente igual. No sé si hay algunas, Gonzalo. Yo veo 35 comentarios, pero no, no lo puedo leer. Bueno, chicos, les agradezco. Lástima que todavía nos cueste mucho participar, porque bueno, los medios técnicos son flojos. Les reitero que lean lo de Beck dentro del apunte de globalización para entender el momento este que estamos viviendo. Chau, hasta luego, nos vemos el 2 de abril, no, porque es el día de las Malvinas, sino pues el 2 de abril. Bueno, abrazos, hasta luego.